Senador Pichetto, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Clara, y ¿cómo le va, Seferino? Muy bien, gracias. ¿Cómo se imagina un Senado con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo va a ser esa convivencia? El escenario digamos, de la política me parece que es conveniente que se sincere. Yo soy de los que cree que no es un hecho menor el armado de un partido político. Y que ese partido político tenga una orientación de centro-izquierda, con un contenido ideológico, con una declaración de principios. Y creo que esa construcción, que fue una decisión personal de la Presidenta, conlleva indudablemente una decisión de alejarse del peronismo, de la estructura del Partido Justicialista. Ahora, ella en el diario El País dijo: yo siempre he sido peronista. Bueno, era un viejo dicho de Perón. Ah, bueno, todos somos peronistas. Todos son peronistas. Todos son peronistas. Pero hoy con... Lo que digo es que yo hice una reflexión, Clara, casi desde el sentido lógico, que también es el sentido común aplicado a la resolución política. ¿Qué dije? Si hay un armado de un partido político, la representación de ese partido debe tener, o debería tener, una representación parlamentaria que exprese esas ideas. Y a mí no me parece mal. Y en el marco del debate, de la construcción de la tarea legislativa, habrá visiones sobre los temas que se expondrán claramente, y creo que eso sería hasta saludable para la democracia argentina. Me parece que eso... Usted dice, senador, que ella no va a integrar el bloque del Partido Justicialista. Yo digo que el peronismo y muchos senadores que representan a las provincias tienen que consolidar una identidad propia que tiene que ver con el proceso de cambio y de renovación del peronismo, y tiene que haber una tarea de fortalecimiento y el comienzo de un debate de ideas. Yo en lo personal creo que el justicialismo tiene que expresar el centro nacional, tiene que tener una cosmovisión republicana, democrática, tiene que asumir su rol hoy de opositor constructivo, tiene que construir una estética social diferente de cara a la sociedad para ser alternativa en el próximo comicio presidencial. Digamos, y todo lo que hagamos tiene que ver con eso, y cuanto más demoremos, más vamos a tardar en volver a tener la confianza ciudadana. ¿Podría volver Massa a mí me parece al justicialismo? Que sí, que es una figura importante, joven. Yo creo en algunos principios que sostenía. Hay que leer al general del 74, es un hombre realmente con una lucidez extraordinaria. Es el del abrazo con Balbín, es el que dice: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Es el que sostiene la idea de la renovación generacional o del trasvasamiento. A mí me parece que figuras como Massa, figuras como el gobernador Urtubey, Buñat, Bordet, Pepo, digamos, son figuras, y algunos gobernadores también experimentados del peronismo. Ahora, fíjese, usted citó el abrazo de Perón y Balbín, y la Argentina en ese momento daba la sensación que dejaba, no sé, 40 años de enfrentamientos, y de hecho, más allá de lo que uno pueda pensar de los gobiernos que siguieron, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, daba la sensación que la Argentina dejaba esos odios y esos rencores. Y con el kirchnerismo volvieron. Y también seamos justos, sí. El gobierno también incentiva en esta etapa electoral la brecha y las diferencias. A mí me parece fundamental empezar a hablar de la idea de la reconciliación, de buscar un encuentro de los argentinos ligado a la unidad nacional. Colombia es una buena muestra para mirar en Latinoamérica. 70 años de guerra civil, con Marulanda empezaron en la década del 60. Guerra con la guerrilla, con los paramilitares, con el narcotráfico, y se encontraron, y el Papa fue a cerrar un acuerdo histórico, y bueno, a mí me parece que este camino hay que empezar a transitarlo. Lo que ocurre es que algunos confunden
reconciliación con impunidad o de los sectores más duros de la izquierda argentina, cuando uno utiliza esta palabra o cuando la Iglesia la menciona, ahí le salen a dar con todo. Entonces, me parece que la tarea también del gobierno y de los actores de la política tiene que ir en ese camino de la búsqueda de recuperar la idea de la unidad nacional, de los grandes temas argentinos, y de superar, digamos, las instancias dramáticas del pasado y de no seguir permanentemente mirando a la Argentina con, como dicen los pilotos de carrera, con el espejo retrovisor. Pero ¿reconciliación entre quiénes, por ejemplo? No, yo creo que el proceso histórico de la dictadura ha dejado heridas. Creo que ha habido además una tarea reparadora de la justicia. Me parece que hay que pensar para adelante, no seguir debatiendo el pasado. Esta es mi mirada. Y me parece que la brecha también es una construcción que tiene hoy mucho de construcción electoral. También le es conveniente, útil y oportuno al gobierno la confrontación. Sí, pero desde el punto de vista político es pobrísima. Es muy pobre y además no le sirve. Electoralmente, coincido para usted. Pero... Y además, después de las elecciones hay que seguir gobernando la Argentina y el gobierno tiene que plantearse, para mí, políticas de grandes acuerdos. Creo que hay que sentar a la mesa a los gobernadores, creo que hay temas fiscales para discutir, la política impositiva, el orden fiscal. ¿Hay voluntad de eso, usted cree? Bueno, hay algunas expresiones que supuestamente habría, digamos, bueno, vamos a ver. Lo que ocurre es que también hay sectores del propio gobierno que entienden que cualquier diálogo con lo que ellos denominan la vieja política es un retroceso, es negativo. Mire, España hizo la Moncloa con los actores más viejos. Estuvo Carrillo, que estuvo en la Guerra Civil. Sí. La hizo con los falangistas que venían con Adolfo Suárez y la hizo con la juventud del PSOE que en ese momento expresaba Miguel Boyer, Felipe González. Con los actores que se tienen hay que hacer los grandes acuerdos. Serán buenos, malos o regulares, pero son los actores de la realidad política social. Ahora, usted el año pasado, sobre todo, fue un garante de la gobernabilidad de Macri, que tenía un gobierno, una fuerza muy debilitada en el Congreso y en el Senado. ¿No tiene miedo que Cristina lo corra por izquierda cuando intente ahora acordar con el gobierno? No, yo fui un garante, no en lo personal, sino que el bloque de senadores, mayoritariamente, que expresa y representa a las provincias argentinas, fuimos garantes de un proceso de gobernabilidad nacional y también de gobernabilidad de las provincias. Los grandes temas de discusión y de debate en el marco nacional también tuvieron un correlato con los estados provinciales. La nación empezó a devolver el porcentaje del 15% que antes retenía, hoy ya casi es un 9% que le restituye a las provincias. Dialogamos sobre el presupuesto, la continuidad de las obras. Digamos, el concepto de gobernabilidad es más amplio, es de la nación y es de los estados federales de las provincias que nosotros representamos. Y también hubo temas en donde dijimos que no estuvimos de acuerdo. Le puedo mencionar el tema del voto electrónico porque no estaba claro, porque no se sabía cómo era la ingeniería. Le puedo decir que votamos en un momento muy sensible la ley antidespido, que después el presidente la vetó dentro de sus facultades constitucionales. Votamos la emergencia social para los trabajadores no formales. La ley de ganancias que venía desde la Cámara de Diputados con un esquema muy amplio y en el Estado Nacional no podía contener y tampoco las provincias. Pero ahora se vienen las reformas del presidente, impositiva, no sé si previsional, parece que no, fiscal, ahí puede haber acuerdos, bueno, necesita de ellos, pero Cristina puede torpedear esos acuerdos, pues si ella va a tener 10 senadores por lo menos. Yo creo que va a haber una construcción mayoritaria en aras de lo que yo denomino un espíritu positivo para poder ir superando los problemas argentinos. Y el justicialismo como partido político puede ser alternativa en la medida que construya este proceso razonable. Así como me quedo con la foto de Perón y de Balbín, me quedo con la foto de Cafiero en el palco de la Casa Rosada en el famoso día de las Pascuas, cuando Rico se había levantado en Campo de Mayo. Ahora, ¿no le va a ser fácil a usted
lograr esto? Lo van a torpedear. Usted sabe muy bien cómo es el sector duro del kirchnerismo, o del cristinismo, ya diría, ¿no? Bueno, ellos expresarán una posición. De hecho, mire, ayer en un debate hubo una visión, digamos, más dura, más digamos, en el tema del tratamiento de la ley de prórroga, la denominada tierra de los pueblos originarios. Y en el cierre yo expresé una visión también más moderada. Yo no creo que el gobierno haya dispuesto un mecanismo represivo en el proceso, ni creo que se haya construido una desaparición forzada. Lo que sí creo que hay que investigar el hecho, hay que saber qué pasó con Maldonado, si hay algún responsable de la Gendarmería tiene que aparecer, determinarse con responsabilidad claramente, el juez tiene que intervenir, no puede haber tierra sagrada, en fin. Lo que digo es que hay que abordar los grandes debates argentinos desde la mayor honestidad intelectual y desde la mayor sinceridad, y no hay que tenerle miedo a algunos temas. Acá, ¿sabe qué pasa, Clara? Todo el mundo funciona en los medios de comunicación, muchos de sus colegas, no estoy haciendo un reproche. En la política, todo funciona con el discurso políticamente correcto. Si usted dice, mire, hay que limitar el ingreso de ciudadanos extranjeros que tengan antecedentes penales, usted es un xenófobo, enseguida sale la descalificación, le dicen que es un pequeño Le Pen. A ver, cuando cualquier país serio, con actitudes responsables, evita que entren delincuentes extranjeros, lo primero que dicen, señor, a ver los antecedentes, mire, usted viene a trabajar, se olvidan del preámbulo. ¿Sabe lo que dice el preámbulo? Para todos aquellos que de buena voluntad, el concepto de buena voluntad es cumplir con el pacto de convivencia. Lo tienen claro. Lo tiene claro, mucho más claro. Y algunos periodistas. Mucho más claro que a veces lo que se expresa en la comunicación social y también en la propia política. ¿Qué opina del grupo RAN? No, yo creo que es un grupo violento que viene realizando actividades ilegales de alta gravedad. Es muy interesante que se haga una investigación sobre San Carlos de Bariloche, un lugar que yo soy de esa provincia, no vivo en San Carlos de Bariloche, vivo en Viedma, pero conozco la realidad, he transitado mucho Río Negro. Este grupo en la última década ha cometido delitos graves, quema de refugios, interrupción del paso de turistas en los caminos de los bosques, ocupación de campos, y tienen un buen paraguas. Como allí están los campos de Benetton y de Lewis, es una buena bandera. Pero también ocupan campos de nacionales y realizan... Mire, niegan la existencia del Estado Nacional. Estoy hablando del grupo RAN, no me estoy refiriendo a la comunidad mapuche en su conjunto, que es gente pacífica, que la gran mayoría son gente pacífica, y que a lo mejor reivindica con legitimidad derechos sobre la tierra. Pero este grupo es negacionista del Estado, de la bandera, de lo que es el territorio argentino, y después hay cosas que son verdaderamente disparatadas en Argentina. ¿Cuáles? Este tema de esta tierra sagrada, no se entiende. Es inexplicable el rol del juez, porque ante la búsqueda de una persona que podría estar con vida, en las primeras horas, era a lo mejor fundamental ingresar a ese lugar y saber si Maldonado estaba allí o no. Podría haber estado herido, podría haber estado... Sin embargo, ¿cómo puede funcionar en la cabeza de un juez de que la ley, la justicia y la fuerza de seguridad no puedan ingresar en una parte del territorio argentino? Estamos, la verdad, estamos en problemas. Ahora, senador... Estamos en problemas que son de fondo y que tienen que ver con una visión de la ciudadanía, de cómo hay que pensar el país. Senador, me quedé con la propuesta suya de reformar, renovar el peronismo, y dijo varias cosas, pero no dijo nada sobre la corrupción. ¿Qué les pasa a los peronistas? ¿No les gusta el tema eso? No, de ninguna manera. Indudablemente que este es uno de los temas que en una sociedad democrática hay que corregir, y creo que hay que trabajar más en el control previo
más en la tarea, digamos, de arbitrar controles para evitar el hecho que en lo que es el propio proceso judicial. Me parece que esto también es un debate de cara a la sociedad que el peronismo tiene que darse. Ahora empieza otro juicio contra Vudú, está debido, además. Digamos, han tenido mucha corrupción en el gobierno kirchnerista. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en primer lugar, yo no quiero hacer de fiscal público ni ser comentarista de las causas. Lo que creo es que hay que darle a la justicia la posibilidad de investigar, de analizar el hecho y de determinar las responsabilidades. Y no defender lo indefendible. Me parece que el proceso político del peronismo tiene que pasar por ahí. ¿Cómo ve las próximas elecciones? Es decir, el después incluso. ¿Cómo la veo? Sí, ¿cómo lo ve? No quiero opinar acá como un encuestador, porque después los encuestadores argentinos se equivocan y no pasa nada. Y yo no soy encuestador. Soy un actor, digamos, de la política parlamentaria. Me gusta analizar los procesos políticos en términos de ciclos. Y digamos, en general en la Argentina hay ciclos ascendentes y descendentes. Y después hay otra lógica que funciona. En la Argentina nada dura más de 10 años. En el poder y en la política, 10 años o 12 es un periodo excesivamente largo en términos del ejercicio del poder político. Y como que esos ciclos empiezan, tienen una etapa de mucho desarrollo, mucho reconocimiento, incluso hasta reconocimiento social, y después hay como una declinación. Bueno, las elecciones de octubre van a determinar si el gobierno está en el ciclo ascendente, si ha logrado, digamos, quebrar la idea de que es una minoría y empieza a consolidarse, o no lo logra porque todavía sus políticas económicas no se consolidaron en los sectores populares. ¿Y qué le dice su sensibilidad política? A mí me parece que el gobierno ha tenido un resultado en las provincias del centro importante. Yo tengo siempre mi corazón mirando al peronismo, pero bueno, prefiero esperar el resultado, claro. Lo invitamos después del 22. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya continuamos.